¿Cómo están? ¿Bien? Excelente. Iniciamos entonces esta pequeña sección de la carta a los Efesios. Y antes de comenzar y antes de preparar el sermón, me preguntaba algunas cosas de Génesis 1. ¿Quién no se ha preguntado cosas de la creación? Creo que Danor tenía una pregunta ahí, si Adán tenía ombligo o no. Buena pregunta, Danor. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando meditaba en la creación es que el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis dice que la tierra estaba sin orden, estaba vacía y las tinieblas cubrían la superficie. ¿Se acuerdan de esa parte? Amén. Y el versículo siguiente dice, y Dios creó la luz y la luz fue hecha. Amén. En el primer día. Pero en el tercer día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, la luz del primer día, ¿de dónde venía? Esa es una de las preguntas que yo me hacía cuando meditaba en el texto de Génesis 1. Pero después me di cuenta, hermanos míos, que la luz de Génesis 1, del primer día, era la manifestación física del carácter glorioso y santo de nuestro Dios. Amén. Esa luz provenía de su carácter santo. Y la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, utiliza la luz para hablar de Dios. Dios es luz. Dios es luz. Amén. Y esto es precisamente, si se dieron cuenta, lo que Pablo utiliza para exhortarnos en este pasaje. Va a utilizar el contraste de luz y de oscuridad. Dios es luz y todo lo que está fuera de Dios es oscuridad o tinieblas. ¿Sí? Pablo nos ha dicho esto ya en el capítulo 4, versículo 18. Nos ha dicho que los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos no conocen a Dios, ellos están ignorando a Dios. Y nosotros estábamos en esa condición. Nosotros no teníamos comunión con Dios, no conocíamos a Dios, no conocíamos la vida en el Espíritu, no conocíamos la ley de Dios, la violábamos, pecábamos, pero Cristo, la luz del mundo, salió a nuestro encuentro. Y cuando vimos su rostro, vimos el resplandor de la gloria de Dios. Y ahora podemos decir, conozco a Dios y conozco lo que le gusta y lo que no le gusta. Como dice Pedro, amados hermanos, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Amén. Por lo tanto, ¿qué quiero dejar hoy en tu corazón, hermanos míos? Y si tú puedes subrayar ahí en tu Biblia, todo el pasaje gira en torno a una exhortación, está ubicado en el versículo 8. Hermanos, Iglesia de Cristo, vivan como hijos de luz. Versículo 8. Todo el pasaje gira en torno a esta exhortación. Y yo les digo, de parte de Dios, Iglesia, vive como un hijo de la luz. Eso es lo central. Y esto es lo que tienes que salir del culto, ir a tu casa y tener esto en tu corazón. Vive como un hijo de la luz. Y el título del mensaje, ¿saben cómo se llama? Muy bien de ahorita. Viviendo como hijo de la luz. Viviendo como hijo de la luz. Y si le preguntáramos al apóstol Pablo, ¿cómo viven los hijos de la luz? Pablo nos dirá en este sermón varias cosas y podemos levantar 3 encabezados. Eliminando todo rastro de tinieblas, del versículo 3 al 6, produciendo los frutos de la luz, del versículo 7 al 10, y denunciando las obras de las tinieblas, versículo 11 y 14. 3 encabezados. ¿Cómo viven los hijos de la luz? 3 encabezados. Ahí los vamos a ir retomando. Y antes de comenzar, quiero dirigirme a hacer un pequeño paréntesis a los padres. Rogamos al Señor que los padres tengan la sabiduría de explicar quizás a sus hijos algunas de estas palabras o conceptos que tienen que aparecer en el sermón.
y que ustedes se van a dar cuenta de cuáles son. Así que el Señor les dé sabiduría y el entendimiento para explicar quizás algunas cosas y dudas que surjan en casa. ¿Amén? Amén. ¿Cómo viven o andan los hijos de la luz? Podemos extraer de lo que dice Pablo, lo primero, eliminando todo rastro de tinieblas. Nuestro primer encabezado, eliminando todo rastro de tinieblas. Pablo nos ha explicado que nuestra nueva condición es en Cristo, de los primeros 3 capítulos en Efesios. Y nos ha exhortado a que tenemos que vivir según esa condición. Nos ha incitado a cambiar, y eso es lo que nos ha predicado nuestro hermano Mauricio, ¿cierto? Pero en este pasaje, hermanos míos, el énfasis no está solo en corregir, sino que también está en evitar a toda costa. Aquí Pablo nos hablará de conductas que debemos evitar con todos nuestros esfuerzos. Evitar con todos nuestros esfuerzos. Versículo 3, lean conmigo, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estas 3 palabras, hermanos míos, engloban todo tipo de pecado sexual. Con estas 3 palabras se agrupan todo tipo de inmoralidad o impureza sexual. La palabra fornicación e inmundicia alberga todo tipo de relación sexual que está fuera de un matrimonio formalmente establecido. Eso es fornicación, eso es inmundicia. Toda relación sexual que está fuera del matrimonio formalmente establecido. Podemos hablar de las relaciones prematrimoniales y del adulterio, ¿cierto? Pero no tan solo eso, sino que también se refiere a todo tipo de perversión sexual. Y ahí entra la homosexualidad, el incesto. Pero muchas personas aquí a lo mejor podrían decir, pero yo no soy ni fornicario ni adúltero. Nunca he sido infiel a mi esposo o a mi esposa. Pero Pablo añade una tercera palabra absolutamente importante. ¿Se dan cuenta? Es avaricia o codicia. Vean en sus Biblias. Y esta palabra muchas veces nosotros la relacionamos con el dinero, la avaricia y la codicia, ¿no es así? Que es el deseo de querer más. Pero en el contexto, amados hermanos, Pablo se está queriendo referir no solo a la avaricia del dinero, sino a toda avaricia y codicia sexual. Son las personas que desean a alguien más aparte de su cónyuge, de su esposo o su esposa. Son las personas que están mirando de forma incorrecta. Son las personas que están deseando a una persona ajena a su matrimonio. ¿Ok? Y aquí entran todo tipo de pecados sexuales, quizás no físicos, sino más internos. Aquí entra el uso de pornografía. Aquí entra la masturbación. Aquí entra pensamientos de avaricia sexual. Y también entran las miradas que desean a otra persona. ¿Se dan cuenta? Todos esos pecados tienen que ser evitados por el pueblo del Señor. Fíjense que en el versículo 5, amados hermanos, y es por eso que Pablo le dice que la avaricia es idolatría. En el versículo 5 usted va a encontrar que Pablo dice, ¿y la avaricia qué es idolatría? Pues claro, por supuesto que sí. Es una persona que tiene avaricia, es una persona que se para frente al trono del Señor y le dice, ¿sabes, Señor? No estoy conforme con lo que tú me has dado. No estoy conforme con la persona que tú me has dado. Yo deseo más. Una persona que tiene avaricia es una persona que se busca autocomplacerse. Eso es pornografía. Eso es masturbación. Yo no te amo a ti, Señor. Yo me amo más a mí. Me busco autosatisfacer. Lo que tú me das no me satisface. ¿Se dan cuenta el corazón que tiene una persona que ve
pornografía o que se masturba o que es infiel, es un corazón de avaricia. Es un corazón terrorífico. ¿Ok? Son personas que no aman tanto al Señor, son personas que se aman más a sí mismas. Y eso es idolatría. Y seguramente para los hermanos de Éfeso esto fue muy difícil, porque ellos vivían en un contexto que la inmoralidad era algo diario. Ellos podían tener relaciones sexuales con sus esclavas y no era considerado adulterio. Había mucha prostitución en los templos. Ellos hacían o practicaban el incesto para mantener el linaje más puro de la familia. Y la homosexualidad no era repudiada y la fornicación se podía dar en cualquier festividad y en cualquier celebración. Pero esto para nosotros tampoco es ajeno. Estamos en medio de una sociedad que también está lleno de esto. En las películas, en comerciales, en los colegios, esto está avanzando demasiado. Y Pablo nos dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no está diciendo que nosotros no debemos hablar de esto. Pablo está diciendo que nosotros no se nos puede relacionar con este tipo de prácticas. Nosotros como cristianos no debemos ser relacionados con esta forma de vivir. No puede coexistir la luz y la oscuridad dentro de tu corazón. Eso es imposible. No es lógico, es incoherente. Por lo tanto, son cosas que debemos evitar y erradicar de nuestro corazón. Son cosas que tenemos que sacar. Hermanos, ya no somos pecadores. Ya no somos pecadores. Cuando éramos incrédulos estábamos atados al pecado, pero ahora estamos en Cristo, ya no somos pecadores. Hemos sido rescatados del infierno, hemos sido rescatados de las ataduras de Satanás. Ya no necesitamos esto. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Por lo tanto, ahora somos santos. Como conviene a los santos, dice Pablo. Hemos sido santificados. Ahora ya no vivo para mí, ahora vivo para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, extirpen, saquen, eliminen todo este tipo de prácticas. No te digo que lo elimines para ganarte la salvación, sino que te lo digo porque eres cristiano, ya has tenido luz, elimínalo. Amén. Pero no tan solo eso, hermanos míos. En el versículo 4, Pablo nos invita a eliminar todo tipo de lenguaje vulgar. Lean conmigo el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Como hijos de la luz, hermanos míos, no puede salir de nuestra boca chistes obscenos, no puede chistes indecentes o estar en conversaciones pornográficas. Muchos de nosotros hemos estado en conversaciones donde otra persona habla abiertamente de su intimidad. No podemos participar de ese tipo de conversaciones. No podemos tener este tipo de humor de doble sentido. No es correcto. No podemos bendecir a Dios y al mismo tiempo hacer chistes groseros. No podemos. O bromas desagradables, ni tampoco gestos obscenos. Nosotros sabemos que hay muchos gestos que podemos hacer que indican groserías. No puede estar presente en nosotros. Ni groserías, ni ningún tipo de garabato. ¿Y saben por qué? Porque de lo que habla la boca hay en tu corazón. Una persona que habla groseramente, que se comporta groseramente, seguramente es una persona que tiene mucho de lo anterior en su corazón. Si habla obscenamente, seguramente está sumergido en el mundo de la inmoralidad y de la impureza. Nosotros no podemos bendecir a Dios y al mismo tiempo hablar vulgar
mente. Nuestra boca fue hecha para bendecir a nuestro Señor. Por lo tanto, utilicemos nuestra boca, nuestro lenguaje, para bendecir a nuestro Dios santo y todopoderoso. Amén. Estas formas de hablar, estas formas de comportarse, todo tipo de estas prácticas, hermanos, no tienen lugar dentro del pueblo del Señor. Pablo dirá, sino antes bien, acciones de gracia. Acciones de gracia. O un lenguaje grato, que agradece, que bendice a Dios. Nosotros como cristianos no tenemos un lenguaje impuro, no tenemos conversaciones impuras, sino tenemos una forma de vida agradecida con Dios. Agradecida. Los que son llenos de pornografía, llenos de impureza y toda inmoralidad y con un lenguaje grosero, ahí no hay gratitud en su corazón. Pero en el cristiano su corazón rebosa de gratitud. Y por lo tanto, su boca está llena de acciones de gracia. Muchos de estos pecados, hermanos míos, es por falta de contentamiento, es por falta de gratitud hacia Dios. Y deben ser absolutamente eliminados. Y puede haber alguien aquí que me diga, ¿no será muy fariseo lo que estás diciendo? ¿No será muy legalista, Tomás? ¿No estará siendo muy legalista? Pero Pablo, para eliminar ese tipo de argumento, en el versículo 5, lean conmigo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo les recuerda a los de Éfeso algo que ellos ya saben. Estas personas que practican constantemente este tipo de cosas no están incluidos en el reino de los cielos. Y por supuesto, hermanos míos, nosotros como cristianos podríamos tener accidentes con este tipo de prácticas. No podemos hacernos los locos. Podemos caer en este tipo de prácticas, pero como accidentes. Porque una persona que practica constantemente estas cosas, lo más probable es que no sea creyente. El cristiano tiene accidentes. El cristiano se remuerde, el cristiano le duele, el cristiano va hacia Jesucristo e implora que Cristo le ayude, pero ese tipo de personas la practican constantemente. Y si tú estás en esa condición, y si tú estás hoy en esa condición, te ruego que examines tu corazón. Si tú estás en este tipo de prácticas, te ruego que examines tu corazón, porque hay esperanza para ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él puede, con su luz, eliminar toda tu oscuridad. Ven a Cristo, ven a Cristo. Si tú estás en este tipo de prácticas, te ruego que vengas a Cristo. Hay sanidad en Cristo. Hay salvación en Él. Y hermanos, por favor, se lo ruego en el nombre del Señor. Se lo suplico en el nombre del Señor. Nunca permitan jamás que alguien venga a disminuir o a bajar el estándar de vida cristiana. No permita que Satanás te engañe. No podemos llevar vidas totalmente relajadas. No porque ahora soy creyente puedo hacer lo que quiero. No porque Cristo pagó por mis pecados y yo lo sé, puedo ir al mundo y pecar. Total, Cristo pagó por mis pecados. No permitan que Satanás les engañe. Esto es incorrecto. Nosotros vivimos para la gloria de nuestro Señor. En el versículo 6 dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estas personas no tan solo no tendrán herencia, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Y una ira presente, porque han sido abandonados en una cadena descendente de pecado, de degradación, y una ira futura, cuando Cristo retorne en gloria. ¿Amén? ¿Amén?
Hermanos míos, iglesia del Señor, tienes una herencia, has sido sellado con el Espíritu Santo. Cristo ha resplandecido en tu rostro, por lo tanto, en el nombre del Señor te pido, elimina toda oscuridad de tu corazón. Esfuérzate en eliminar toda oscuridad de tu corazón. Porque eres santo, porque has sido redimido, porque ahora te alumbra la luz de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos míos. ¿Cómo andan los hijos de la luz? Eliminando todo rastro, todo quizás desecho que queda en nuestro corazón de tinieblas. Pero también Pablo nos dirá en el versículo del 7 al 10, lo segundo que nos dirá Pablo es que tenemos que ahora producir los frutos de la luz. Las obras de las tinieblas, frutos del Espíritu Santo, frutos de la luz. Amén. Pablo no tan solo nos dice que esas actitudes y comportamientos tienen que estar fuera de nosotros, sino que nos dice algo interesante en el versículo 7. Lean conmigo. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y lo que Pablo no está diciendo aquí, hermanos míos, no está diciendo que no tenemos que conversar con ese tipo de personas, o ser amigos de ese tipo de personas, o no relacionarnos con ese tipo de personas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no nos pueden relacionar con el estilo de vida que ellos llevan. Eso está diciendo Pablo acá. No podemos incluirnos en esa degradación que ellos viven. No podemos. Pero alguien me podría decir, porque suele pasar. Yo no converso no tengo ese tipo de lenguaje y tampoco tengo ese tipo de prácticas. Pero yo te pregunto algo, hermano. Yo te pregunto algo. ¿No te das cuenta que cuando hay un chiste obsceno, grosero o de doble sentido, tu risa aprueba? Cuando alguien estás en una conversación, puedes estar ahí, y alguien tira un chiste obsceno, tú te sonríes, tu sonrisa está aprobando eso. Puede ser que tú no lo digas, pero se estás aprobando. Chistes, conversaciones obscenas. ¿O no te das cuenta que tu presencia ahí de repente confirma? Puede ser que haya una conversación obscena y tú estás ahí. ¿No sería mejor que te fueras? ¿No sería mejor que no participaras de comedias o humoristas que tienen chistes muy cargados de obscenidad, de inmoralidad? ¿O de películas? Yo te lo pregunto, hermano. Porque tú no puedes participar de Cristo y participar de las tinieblas al mismo tiempo. Y te pregunto lo siguiente. ¿Cómo vas a evangelizar a ese tipo de personas si tú participas con ellos? Hermano, estás llamado a ser luz. Y la luz alumbra en las tinieblas. En ocasiones, tu no presencia ahí es luz en las tinieblas. Es cuando tú no estás presente con ellos, es que ellos ven la oscuridad que hay dentro de su corazón. Y eso Pablo lo desarrollará un poco más adelante. Pablo en el versículo 8, lean conmigo, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Qué hermoso lo que dice Pablo aquí. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos del Señor. Andad como hijos de luz. Pablo nos dice acá, antes andaban en tinieblas. Pablo está diciendo, antes erais tinieblas. Era una condición interna, profunda. Era tu esencia. Estabas en tinieblas y en tu corazón era tinieblas. Antes violábamos la ley del Señor y lo hacíamos con placer. Antes estábamos envueltos en pecado y en una cadena degradante, infame y corrupta. Esa era nuestra esencia. Pero el Señor tuvo misericordia con nosotros, hermanos. Tuvo misericordia por cada uno de esos pecados que cometíamos de pensamiento, de palabra. Cuando miramos lo que no teníamos que mirar, cada uno de esos pecados fue castigado en nuestro Señor Jesucristo.
Él pagó por cada uno de ellos. Su espalda, sus manos, todo su ser, cada gota de su sangre fue por el castigo por lo que tú cometiste. Cada vez que viste pornografía, cada vez que tuviste un chiste de doble sentido, cada una de esas cosas, Cristo lo pagó. Por lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que harás. Odia tu pecado, ódialo. Hermanos, Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados, nuestro Señor, el inocente, por los culpables. Nuestro Señor. Y ahora podemos decir, ahora soy luz en Cristo. Hermanos, esta luz no es propia, no somos productores de luz. Solamente reflejamos la gloria y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Somos como la luna que refleja el brillo del sol. No producimos luz, reflejamos la gloria y su carácter santo de Él. Porque estamos unidos con la luz del mundo, con nuestro Señor Jesucristo. Y porque nuestra unión con Cristo es eterna y espiritual, es que nuestro Padre ahora nos ha adoptado. Y podemos decir ahora somos hijos de la luz. Y por lo tanto yo les digo a ustedes, hermanos míos, anden como hijos de la luz. Anden como hijos de la luz, ahora están en Cristo. Anden como anda Cristo, reflejen a Cristo, reflejen el carácter santo de su Señor. Refléjenlo. Es posible para nosotros. Yo no estoy diciendo produce luz, es imposible que la produzcas, sino que te digo, refleja el carácter de tu Señor. Refleja el carácter de Cristo. Hermanos míos, ahora somos luz. Ahora somos luz. Aunque aún no se ha manifestado nuestra brillantez total, porque aún no le vemos directamente. Pero un día reflejaremos toda la gloria porque le veremos tal cual es cuando retorne. Por lo tanto, yo les digo, hermanos, debes esforzarte por reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Fíjate que eres como un espejo que está medio empañado, está medio mugriento. Agarra un paño y pásale al espejo para que refleje la gloria del carácter de nuestro Señor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Cuando éramos tiniebla, hermanos, estábamos en maldad, en desobediencia y en mentira, pero ahora como estamos en la luz, podemos dar frutos de la luz. Frutos de la luz. Y Pablo dirá, con toda bondad, con justicia y verdad. Con toda bondad, justicia y verdad. Bondad es hacer aquello que es bueno. Vimos a nuestro Señor Jesucristo hacer muchas cosas buenas. Vimos a Cristo servir. Sirve. Sírvele a otro. Acuérdate. Impurezas, fornicación, es un amor propio. Bondad es hacer algo para el resto. Es lo que hablamos en la oración. Es ser humilde. Ahora vivo para Dios y vivo para su pueblo. Vivo para el resto. Dice justicia es hacer lo correcto frente a los ojos de Dios. Es cumplir la ley. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley completamente. Y Él dijo que había que amar para cumplir la ley. Ama. Ama a Dios. Y ama a tu prójimo. Ten misericordia de las personas que están sumergidas en ese mundo. ¿Te has puesto a pensar en las personas que están y trabajan para empresas de pornografía? ¡Cuánta oscuridad! ¡Cuánta oscuridad, hermanos! Quizás es mejor orarles, buscarles, predicarles el Evangelio. No utilizarles, sino orar por ellos. Y por último el Señor dice verdad. Y verdad en Efesios no es honestidad, sino es el Evangelio.
vivan el Evangelio en sus vidas y que cada parte de sus vidas esté impregnada del Evangelio. Y el versículo 10 dice algo que me estremece. Si pueden leer conmigo, probando lo que es agradable al Señor. Hermanos míos, probando lo que es agradable al Señor, o discerniendo o examinando lo que al Señor le agrada. ¿Cuánto cambiaría nuestras vidas si empezáramos el día diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué te agrada, Señor? ¿Voy por acá o voy por acá? ¿Te agrada esto, Señor? Oh, hermanos, ¿cuánto cambiaría la iglesia? ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si esto fuera la convicción del primer minuto de nuestro despertar? ¿Cuánto? Seríamos reflejos hermosos de la gloria de nuestro Señor si anduviéramos como Cristo anduvo, comprobando lo que es agradable al Señor, discerniéndolo en tu trabajo, en tu universidad, en tu grupo de familia, en tu grupo de amigos, en la iglesia. Eso tienen que hacer, hermanos míos, comprobar lo que es agradable al Señor. Oh, Señor, ¿cuánto nos falta esto? ¿Cuánto? ¿Qué te agrada, Señor? ¿Te agrada que hable así? ¿Te agrada, Señor? ¿Te agrada que haga ese viaje, Señor? ¿Te agrada este comportamiento, Señor? ¿Cuánto te agrada, Señor? Ayúdanos, Señor, a discernir lo que a ti te agrada. Ese debe ser el corazón de nosotros, hermanos. Y finalizando este punto, no quiero por ningún motivo, hermano, que te quedes con la sensación de que nosotros como cristianos no podemos hablar de sexualidad. O que es algo malo. O no quiero que te quedes con la sensación de que no nos podemos reír o no podemos tirar chistes. No quiero que te quedes con la sensación, porque nosotros creemos que la sexualidad en el matrimonio bendecido por Dios es un regalo de Dios. Y que el buen humor y que la sonrisa y los chistes son un regalo de Dios. Por lo tanto, los utilizamos para su gloria. Y los utilizamos correctamente y sanamente porque son un regalo de Dios y lo usamos para su gloria. Por supuesto que nos reímos. Y de repente son muy fome nuestros chistes. Hay que aceptarlo. Pero son chistes que nos hacen reír. No es así. No son los mejores chistes, pero son chistes que nos hacen reír. Por supuesto que hacemos bromas, pero no bromas obscenas. Por supuesto que nos reímos. Y somos un pueblo alegre, el pueblo del gozo. Pero no en base a bromas obscenas, ni groserías, ni chistes de doble sentido. ¿Amén? Y por último, hermanos míos, ¿cómo andan los hijos de la luz? ¿Cómo andan? ¿Cómo viven? Pablo nos ha dicho que hay que eliminar todo rastro de oscuridad, esforzarnos por producir los frutos del Espíritu Santo. Hay que limpiar ese espejo. Y fíjense lo que dice al final: denunciando las obras de las tinieblas. Denunciando las obras de las tinieblas. Hermanos, esto es simple. La luz tiene que hacer la función que fue para la cual fue creada: iluminar. No tiene que hacer otra cosa, tiene que iluminar. Y Pablo en el versículo 11 nos confirma aquello que nos dijo en el versículo 7. El versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas, o también podemos denominar estériles. Esas obras, que son las obras de la carne, son estériles, son inertes, no producen nada bueno en ti ni en ninguna otra persona. Y Pablo sigue diciendo: sino más bien reprendedlas. O también podemos decir desenmascararlas o denunciarlas. Y Pablo está hablando algo más que no participar. Está hablando aquí de confrontarlas, de denunciarlas. Denunciarlas. Y esto va más allá de un simple abstenerse, hermanos. ¿Se dan cuenta que está hablando de algo activo? Y sobre todo en esta sociedad oscura que busca maquillar el pecado. ¿Sí o no?
Esta sociedad está maquillando o suaviza el pecado. No le dice pecado, sino que le dice desliz. Antes lo malo se le decía malo, pero ahora nuestra sociedad se ha vuelto muy libertina. Ahora no se le dice malo, sino que se le dice puede ser. Hasta la pedofilia está siendo hoy o quiere ser legalizada. ¿Y saben lo que me da miedo? Que la iglesia ha perdido su voz y su capacidad de decir hay que llamar las cosas por su nombre, y eso es pecado, es aborrecible para Dios. La iglesia ha dejado de decir eso es aborrecible y eso es pecado. Recuerdo un programa de la televisión chilena donde se entrevista a un pastor y se le pregunta a ese pastor por la posibilidad de que su congregación asista a una pareja homosexual. Y él, dándose unas par de vueltas, dijo, bueno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero la homosexualidad es pecado. Le tembló todo y no pudo decir que la homosexualidad es pecado y es aborrecible para Dios. Hermanos, nosotros no podemos permanecer neutrales, ni mucho menos maquillar el pecado. Tenemos que declararlo, eso es pecado y es aborrecible para Dios. Y mucho menos hacerlo en la iglesia, hermanos míos. Porque aún hay entre nosotros creyentes que pueden estar con este tipo de accidentes. Pero nuestra iglesia no puede permitir que este tipo de creyentes se sientan cómodos con su pecado. Si un creyente se sienta en una de esas sillas y que está en un tipo de práctica, no puede sentirse cómodo estando en esta iglesia. No puede sentirse cómodo con su pecado. ¿Saben por qué? Porque si se siente cómodo es que la iglesia o el predicador no está exhortando la palabra de Dios. Y siempre de este púlpito se exhortará la palabra de Dios. Lo que es pecado y es aborrecible. Pero ojo, hermanos, Pablo está hablando algo más que denunciar. Está hablando un poquito más allá que denunciar con la voz. Fíjense lo que dice Pablo. Habla de las obras infructuosas de las tinieblas que están en secreto. En el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aunque está tan degradante nuestra sociedad que estas cosas se hacen a plena luz del día, muchas personas todavía hacen estas cosas en lo secreto para mantenerlas ocultas, cubiertas por tinieblas. ¿Cómo les vamos a exhortar si no sabemos en qué están? ¿Se han preguntado eso, no? ¿Cómo Pablo vamos a exhortarlas, vamos a sacarla a la luz si no sabemos que están involucradas en este tipo de prácticas? ¿Cómo sabemos si nuestras personas, nuestros amados no creyentes, están en este tipo de prácticas y no los vemos? Es interesante lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y la versión de la Biblia de las Américas puede ser un poco más reveladora en este aspecto. Dice la versión de la Biblia de las Américas, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Pablo está hablando algo más que iluminar, porque la luz hace algo más que simplemente iluminar. La luz transforma, la luz influye. ¿Se dan cuenta? Porque cuando la luz brilla, lo que antes era tinieblas se puede transformar en luz. No tan solo ilumina, sino que influye y transforma. La luz todo lo que toca lo transforma en luz. Por lo tanto, Pablo está hablando algo más que la acusación verbal. Pablo está apuntando a una forma de vivir. Cuando ustedes, hermanos, viven una vida santa, están no tan solo iluminando el mundo, sino que están influyendo en los demás. Tu vida santa está haciendo eso.
Cuando hablas de forma santa, estás entregando luz al resto. Cuando te comportas de forma ordenada y correcta y piadosa, estás influyendo en otra persona. En tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de comportarte, en tu forma de dar opinión, estás influyendo, estás entregando la luz de Cristo en medio del mundo. ¿Te has dado cuenta de eso? Puedes transformar este mundo, puedes influir en este mundo con tu vida santa. ¿No se habían dado cuenta de esto? Contemplen lo que ocurre cuando tú estás al lado de una persona. Puedes transformarla. Y muchas veces, iglesia, las personas te van a odiar. Muchas veces te van a decir, ¿sabes qué? Ándate de acá. Te van a insultar, te van a alejar. Pero muchas otras te van a decir, oh, háblame de tu Dios. Muéstrame a tu Jesucristo. Quiero conocerle. Porque van a ver la oscuridad en medio de ellos. Y tú les vas a mostrar el camino a Jesucristo. No tan solo es denunciar, sino que es vivir una vida santa. Esta, hermanos, es la mejor obra de evangelismo que podemos hacer. Más allá de los shows musicales, más allá de cualquier cosa que podamos obrar, algún evento aquí, algún evento allá, la mejor forma de evangelizar es que la iglesia predique la palabra de Dios, que nosotros reflejemos cada vez más la luz de Cristo y que cada uno de nosotros en sus trabajos, en sus casas, reflejemos e influyamos en las personas que nos rodean. Esa es la mejor forma de predicar. Sean la luz de Cristo en el mundo, hermanos. Sean ustedes la luz de muchos hogares, de muchas universidades, de muchos trabajos, de muchas familias. ¿Saben por qué el mundo no nos cree? ¿Saben por qué el mundo no ve a Cristo? Porque la iglesia es inconsecuente. Porque predicamos y no nos comportamos de forma piadosa. Pero estamos llamados, hermanos míos, a reflejar la luz de Cristo. Concluye Pablo en el versículo 14 con algo que se cree que era un himno bautismal, pero seguramente está muy influido por lo que acaba de leer nuestro hermano José de Isaías 6:1. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos míos, como iglesia estamos llamados a exponer el pecado, a iluminar las vidas de otras personas, para conducirlos a la luz de nuestro Señor Jesucristo. No tan solo, hermanos, tenemos que sacar todo rastro de nosotros, esforzarnos por hacer los frutos del Espíritu Santo, sino que tenemos que reflejar en nuestras vidas un carácter santo y así denunciaremos las tinieblas. Amén. Concluyendo, hermanos, hermanas, somos llamados a vivir como hijos de la luz, rechazando la oscuridad y reflejando la bondad, la justicia y la verdad. Les pido, les ruego en el nombre del Señor que examinen sus vidas. Que examinen sus vidas. Examinen sus acciones, sus palabras, sus pensamientos. Y sobre todo, que inicien el día contemplando, Señor, ¿qué te agrada? Señor, ¿qué quieres que haga? Disciernan, hermanos, lo que al Señor le agrada. Que la luz de Cristo sea lo que brilla en nosotros. Y que a través de nosotros muchas vidas sean iluminadas para que vengan a mirar al ser más hermoso, más glorioso, que es el Cristo resucitado. Amén. Amén. Ayúdenme a orar, hermanos míos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, venimos a sus pies, Señor, para rogar su perdón por muchas de estas cosas, Señor, que permanecen en nuestro corazón y que hemos dejado ahí. Ruego, Señor, que usted sea con nosotros, depurando, limpiando nuestro corazón, Señor, de toda tiniebla. Queremos que la luz de nuestro Señor Jesucristo brille en nosotros, Señor. Y ayúdenos a esforzarnos en dar frutos.
frutos para su gloria, porque queremos vivir para su gloria y no para la nuestra, Señor. Oramos también, Señor, para que nosotros, cada uno de nosotros, sea evangelizando con su conducta, con su forma de hablar, con su forma de comportarse. Y ruego que su iglesia, Señor, sea una iglesia bíblica, sea una iglesia que se ama, sea una iglesia donde usted habita, donde usted se mueve y donde cada uno de mis hermanos, Señor, sea reflejándole a usted, Cristo Santo, hermoso. Rogamos por todas estas cosas, Señor. Fortalézcanos, Señor. Y que examinar nuestras vidas y que preguntarnos lo que a usted le agrada sea el motor de todos nuestros días. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.